climb the wall. You guys both? This is on that spot. ¿Qué harías si la carretera desapareciera de repente bajo el barro o si la siguiente curva terminara al borde de un precipicio? En algunos lugares del mundo conducir sigue siendo un auténtico desafío. Hay rutas que atraviesan selvas interminables, ascienden por montañas de más de 5. metros de altitud o se aferran a acantilados casi verticales. Otras cruzan regiones donde una simple avería puede obligarte a esperar durante horas o incluso días sin recibir ayuda. Hoy vamos a descubrir algunas de las carreteras más extremas del planeta. ¿Te atreverías a conducir por ellas? BR-319 Brasil. La BR-319 puede convertirse en una trampa en cuestión de segundos. Algunos conductores han quedado atrapados durante varios días. Otros han abandonado sus camiones en medio del barro. Esta carretera cruza más de 870 kilómetros de selva entre Manaus y Porto Velho. Fue construida en los años 70. Después quedó casi olvidada. Hoy, durante la temporada de lluvias, el suelo se hunde bajo el peso de los vehículos. En algunos tramos solo existe una huella de barro. Y lo peor todavía está por llegar. Cuando un camión queda inmovilizado, la ayuda puede tardar días. No hay cobertura telefónica en largos sectores. Tampoco hay talleres ni combustible cerca. La humedad destruye el firme. La vegetación invade la carretera en pocos meses. Cada puente de madera soporta cargas enormes bajo un clima extremo. Al mismo tiempo, esta ruta atraviesa una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Aquí el peligro no solo viene del camino. También viene del inmenso aislamiento que rodea cada kilómetro. Oymyakon Winter Road, Russia. En esta carretera apagar el motor puede ser un error fatal. Así de extrema es la Winter Road.
que conduce hacia Oymyakon, el lugar habitado más frío del planeta. En invierno, la temperatura puede caer por debajo de los 60 decimis. El asfalto desaparece. La ruta se traza sobre ríos helados y suelo permanentemente congelado. Aquí una simple avería puede convertirse en una lucha por sobrevivir. Muchos conductores llevan comida, mantas y combustible extra por si quedan atrapados durante horas o incluso días. El hielo puede ocultar grietas bajo la nieve. Una tormenta reduce la visibilidad a pocos metros. Sin señal telefónica, pedir ayuda no siempre es posible. Aún así, esta carretera sigue siendo la única conexión para varias comunidades remotas de Siberia. Cada invierno demuestra que en Oymyakon el mayor enemigo no es la distancia. Es el frío que nunca da una segunda oportunidad. Black Bear Pass, Colorado, United States. Un solo giro puede enviarte al vacío. Así comienza el desafío de Black Bear Pass en las montañas San Juan de Colorado. La carretera supera los 3.900 metros de altitud. Es estrecha. Tiene curvas cerradas. No existen barreras de protección en muchos tramos. Algunos conductores han perdido el control al intentar descender los famosos escalones de roca. ¿Confiarías en tus frenos sabiendo que un error no tiene margen de corrección? Aquí incluso los expertos avanzan lentamente. La parte más temida es el descenso hacia Telluride. La pendiente obliga a utilizar técnicas precisas de conducción todoterreno. Retroceder suele ser imposible. Cruzarte con otro vehículo tampoco garantiza una salida fácil. La nieve, las lluvias y los desprendimientos pueden cambiar el terreno de un día para otro. Sin embargo, miles de aventureros siguen regresando cada verano. No buscan velocidad. Buscan demostrar que pueden superar una de las carreteras de montaña más peligrosas de Estados Unidos.
Khardungla, India. Khardungla supera los 5.300 metros de altitud en la región india de Ladakh. El aire contiene mucho menos oxígeno. Algunos viajeros sufren mal de altura en pocos minutos. Los camiones militares y los vehículos de suministro cruzan este paso cada día. Una tormenta de nieve puede cerrar la carretera sin previo aviso. ¿Cuánto tiempo resistirías conduciendo donde incluso caminar cuesta un enorme esfuerzo? Aquí el cuerpo se convierte en tu primer límite. Pero la altitud no es el único peligro. El deshielo debilita el terreno. Las rocas caen sobre la carretera. El barro reemplaza el asfalto en varios sectores. En invierno, la nieve oculta grietas y bordes peligrosos. Aún así, Khardungla sigue siendo una conexión estratégica con el valle de Nubra y zonas cercanas a la frontera. Cada kilómetro exige precisión, paciencia y preparación. En este lugar la montaña siempre tiene la última palabra. Shimshal Valley Road, Pakistán. Muchos viajeros se dan la vuelta antes de terminar esta carretera. Basta mirar por la ventanilla para entender por qué. La Shimshal Valley Road está excavada directamente en los acantilados del norte de Pakistán. A un lado, paredes de roca casi verticales. Al otro, cientos de metros de caída hacia el río. En varios tramos solo cabe un vehículo. ¿Qué harías si otro coche apareciera de frente? Aquí, unos pocos centímetros pueden marcar la diferencia. La ruta conecta el remoto valle de Shimshal con el resto del país. Fue construida perforando la montaña durante años. Sin embargo, la naturaleza sigue imponiendo sus propias reglas. Los desprendimientos de roca son frecuentes. Las lluvias pueden destruir parte del camino en pocas horas. Incluso los conductores locales reducen la velocidad en las curvas más estrechas. Llegar al final produce alivio. Pero también deja una pregunta: ¿cómo es posible que una carretera así siga desafiando a la montaña cada día?
Tianmen Mountain Winding Road, China. La Tianmen Mountain Winding Road en China es una de las carreteras de montaña más famosas del mundo. Un solo error puede terminar en una caída hacia el vacío. Sus 99 curvas ascienden desde el valle hasta la cima de la montaña Tianmen. Cada giro fue diseñado para adaptarse a un relieve casi vertical. La niebla puede cubrir toda la carretera en cuestión de segundos. Entonces el siguiente giro desaparece por completo. ¿Te atreverías a seguir avanzando sin ver lo que tienes delante? El descenso resulta todavía más exigente. Las pendientes obligan a controlar los frenos en todo momento. Un fallo mecánico puede tener consecuencias graves. La lluvia convierte el pavimento en una superficie muy resbaladiza. Al mismo tiempo, autobuses turísticos y vehículos privados comparten una vía extremadamente estrecha y sinuosa. Desde un mirador parece una obra maestra de la ingeniería. Desde el volante cada curva se siente como una prueba de supervivencia. Y cuando crees que todo ha terminado, aparece otra curva más. Fairy Meadows Road, Pakistán. Fairy Meadows Road en Pakistán está considerada una de las carreteras más peligrosas del mundo. No tiene barreras. No tiene asfalto. Un pequeño error puede terminar con el vehículo cayendo cientos de metros por un barranco. La ruta mide apenas unos 16 kilómetros y conduce hacia la base del Nanga Parbat, la 9ª montaña más alta del planeta. En algunos tramos solo cabe un coche. Te cruzarías con otro vehículo en un camino tan estrecho. Lo más sorprendente es que los últimos kilómetros ni siquiera pueden recorrerse en coche. Los visitantes deben continuar a pie por un sendero de montaña. Antes de llegar allí, muchos conductores avanzan a pocos kilómetros por hora para evitar desprendimientos de roca o el borde del precipicio. La carretera fue excavada directamente en la ladera hace décadas y apenas ha cambiado desde entonces. Aquí no hace falta conducir rápido para correr peligro. Basta con mirar por la ventanilla para entender por qué pocos olvidan este lugar.
South Yungas Road, Bolivia. La South Yungas Road en Bolivia fue conocida durante años como una de las carreteras más mortales del planeta. Un solo descuido podía terminar en una caída de cientos de metros. La ruta desciende desde los Andes hasta la selva de los Yungas. La niebla reduce la visibilidad. La lluvia convierte el camino en barro. Las cascadas cruzan directamente sobre el asfalto. En algunos tramos apenas cabe un vehículo. ¿Te atreverías a seguir avanzando cuando el precipicio queda a pocos centímetros de tus ruedas? Durante décadas cientos de autobuses, camiones y coches utilizaron esta carretera para conectar La Paz con el norte del país. Numerosos accidentes hicieron tristemente famosa la ruta. Muchos vehículos desaparecieron por los barrancos después de perder el control en una curva o esquivar un desprendimiento. Por esa razón, los conductores circulaban por el lado izquierdo para vigilar mejor la distancia hasta el vacío. Hoy existe una carretera alternativa, pero la South Yungas Road sigue recordando que la montaña nunca perdona el más mínimo error. Carretera Leh Manali, India. La carretera Leh Manali en India cruza algunos de los pasos más altos y aislados del Himalaya. El peligro aparece rápido. La falta de oxígeno provoca mareos, náuseas y pérdida de concentración. La nieve puede bloquear la ruta sin aviso. Los desprendimientos cubren el asfalto con rocas y barro. Muchos conductores quedan detenidos durante horas entre montañas sin cobertura telefónica. Seguirías avanzando si respirar ya fuera difícil. Aquí cada curva exige atención, porque un pequeño error puede dejarte atrapado muy lejos de cualquier ayuda durante una noche larga y extremadamente fría. La ruta conecta Leh con Manali a través de varios puertos de gran altitud. Durante meses permanece cerrada por la nieve. Cuando vuelve a abrir, los vehículos cruzan puentes estrechos, pendientes fuertes y zonas de permafrost inestable. Algunos viajeros sufren mal agudo de montaña antes de llegar al siguiente campamento. Otros deben regresar por averías o tormentas repentinas. Lo sorprendente es que esta carretera también sostiene el comercio y el turismo regional. En el Himalaya la belleza atrae primero, pero el aislamiento siempre tiene la última palabra sin previo aviso.
Babusar Pass, Pakistán. La Babusar Pass en Pakistán atraviesa uno de los pasos de montaña más altos del país a más de 100 metros de altitud. El peligro cambia con cada kilómetro. Una mañana despejada puede convertirse en una tormenta de nieve en pocos minutos. La niebla cubre las curvas. Las rocas caen sobre la carretera sin previo aviso. Muchos conductores esperan durante horas hasta que el camino vuelve a ser seguro. Conducirías sabiendo que la montaña puede cerrar la única salida en cualquier momento. Esta carretera conecta el valle de Kagan con la región de Gilgit-Baltistán. Solo permanece abierta durante unos meses al año. El resto del tiempo queda bloqueada por la nieve. Las pendientes pronunciadas obligan a utilizar marchas cortas durante largos descensos. Un fallo en los frenos puede tener consecuencias graves. Incluso los conductores experimentados reducen mucho la velocidad en las curvas más expuestas. Llegar a la cima parece una victoria. Sin embargo, el verdadero desafío siempre comienza cuando toca bajar. Lowari Pass, Pakistán. La Lowari Pass en Pakistán ha sido durante décadas una de las rutas más temidas del país. Antes del túnel moderno, muchos viajeros arriesgaban la vida para cruzar este paso de montaña. Las avalanchas bloqueaban la carretera. Los desprendimientos destruían tramos enteros. La nieve ocultaba el borde del camino. Algunos vehículos quedaban atrapados durante días, sin posibilidad de recibir ayuda inmediata. ¿Qué harías si la única salida desapareciera bajo toneladas de nieve? Aquí la montaña siempre decide quién puede pasar. Aunque hoy existe el Lowari Tunnel, la carretera del paso sigue utilizándose cuando las condiciones lo permiten. Asciende por encima de los 3.100 metros entre pendientes pronunciadas y curvas muy cerradas. El hielo reduce la adherencia. La niebla limita la visibilidad a pocos metros. Incluso un pequeño desprendimiento puede cortar el tráfico durante horas.
Esta ruta fue esencial para conectar Chitral con el resto de Pakistán durante generaciones. Cruzarla demuestra que en estas montañas el mayor obstáculo nunca ha sido la distancia, sino la propia naturaleza. Coquihalla Highway, Canadá. La Coquihalla Highway en Canadá cruza las montañas de Columbia Británica entre Hope y Kamloops. El peligro puede aparecer en minutos. Una nevada intensa borra los carriles. El hielo negro reduce la adherencia. Los camiones pierden velocidad en pendientes largas. Algunos conductores han quedado atrapados durante horas tras cierres repentinos. ¿Seguirías avanzando si la carretera desapareciera bajo la nieve? Su cumbre supera los 1200 metros. Allí el clima cambia tan rápido que una ruta abierta puede convertirse pronto en una trampa. Y la ayuda puede tardar mucho en llegar. Durante el descenso, los frenos soportan un esfuerzo continuo. Si se sobrecalientan, detener un vehículo pesado resulta mucho más difícil. La niebla oculta las señales. El viento empuja la nieve sobre el pavimento. Además, el corredor atraviesa zonas expuestas a avalanchas, por lo que las autoridades realizan cierres preventivos y controles técnicos. La sorpresa es que esta autopista moderna sigue dependiendo del clima como una antigua ruta de montaña. En la Coquihalla, el asfalto ofrece velocidad, pero nunca garantiza una llegada segura. El siguiente cambio puede ocurrir sin previo aviso. Furka Pass, Switzerland. $2,429 metros. A esa altura, el Furka Pass en Suiza demuestra que la belleza alpina puede ser engañosa. Miles de turistas llegan cada verano atraídos por sus panorámicas, pero pocos imaginan lo rápido que cambian las condiciones. Una curva seca puede convertirse en una superficie resbaladiza tras unos minutos de lluvia. El viento arrastra niebla desde los glaciares cercanos y reduce la visibilidad casi por completo. ¿Cuánto tardaría un simple despiste en convertirse en un accidente?
Aquí la respuesta puede ser apenas un segundo. Lo más sorprendente es que esta carretera existe desde el siglo XIX y continúa siendo una de las rutas alpinas más espectaculares de Europa. Atraviesa laderas escarpadas, desfiladeros y el histórico glaciar del Ródano, cuyo retroceso modifica el paisaje cada año. Durante el invierno permanece cerrada por la enorme acumulación de nieve. En verano, las motocicletas y los deportivos llenan sus curvas, aunque los servicios de rescate siguen interviniendo cada temporada. El Furka Pass recuerda que incluso con ingeniería moderna, la naturaleza siempre conserva la última palabra. Paso Rohtang, India. No todas las carreteras desaparecen bajo la nieve. El Paso Rohtang en India también puede quedar sepultado por barro, rocas y agua en cuestión de horas. Situado a casi 4.000 metros de altitud, marca la entrada hacia el Himalaya occidental. Durante la temporada del monzón, la lluvia convierte el terreno en una masa inestable, donde los desprendimientos son habituales. Decenas de vehículos quedan inmovilizados cada año, esperando que las excavadoras reabran el paso. ¿Aceptarías ese riesgo para continuar el viaje? A pesar de su peligrosidad, esta ruta ha sido durante generaciones el principal acceso entre el valle de Kulu y la región de Lahaul. El aire enrarecido afecta al rendimiento de los motores y también al cuerpo humano. Algunos viajeros sufren mareos o dificultad para respirar antes incluso de alcanzar la cima. Hoy gran parte del tráfico utiliza el moderno túnel Atal para evitar las condiciones más extremas. Sin embargo, el Paso Rohtang sigue demostrando que el Himalaya nunca ofrece un camino fácil a quienes desean cruzarlo. $1 Million Highway, Colorado, United States. Muchos creen que el nombre $1 Million Highway hace referencia a su espectacular paisaje. Otros aseguran que construir este tramo costó una fortuna. Sea cual sea el origen, una cosa está clara: esta carretera de Colorado obliga a conducir con absoluto respeto. No hay barreras de protección en varios de sus precipicios. Las curvas son estrechas. El vacío aparece a pocos centímetros del asfalto. ¿Confiarías en un pequeño margen de error
cuando cientos de metros te separan del fondo del cañón. La ruta forma parte de la U. Es Highway 550 y atraviesa las montañas de San Juan entre Uray y Silverton. Fue construida sobre antiguos caminos mineros abiertos en un terreno extremadamente abrupto. Durante el invierno, la nieve y el hielo convierten cada ascenso en una prueba de precisión. En otras épocas del año, los desprendimientos siguen siendo un riesgo constante. Aún así, miles de viajeros la recorren para admirar sus paisajes. En esta carretera la vista resulta inolvidable, pero apartar los ojos del camino nunca es una buena idea. Paso de Jama, Chile y Argentina. A 4.200 metros de altitud, el Paso de Gama une Chile y Argentina atravesando un paisaje casi vacío. Aquí el enemigo principal no es una curva peligrosa, sino la falta de oxígeno. Los conductores pueden sufrir mareos, dolor de cabeza y pérdida de concentración. El frío extremo complica cualquier avería. Una simple rueda pinchada puede convertirse en una emergencia si nadie aparece durante horas. ¿Cuánto aguantarías respirando con dificultad mientras el viento golpea el vehículo ante una emergencia real? En esta frontera la distancia se mide también en resistencia física. La ruta forma parte de un corredor estratégico entre los puertos del Pacífico y el interior sudamericano. Camiones cargados cruzan salares, volcanes y desiertos donde casi no existen servicios. El asfalto está en buen estado, pero esa apariencia engaña. Las ráfagas laterales desestabilizan vehículos altos. Las tormentas de nieve pueden cerrar el paso sin previo aviso. Además, las largas pendientes castigan motores y frenos sin refugios cercanos ni cobertura telefónica fiable. El verdadero riesgo llega cuando una máquina moderna falla en uno de los territorios más aislados de los Andes. Serra do Rio do Rastro, Brasil. No todas las carreteras peligrosas necesitan nieve o grandes alturas para poner en riesgo una vida. La Serra do Rio do Rastro en Brasil lo demuestra con una sucesión interminable de curvas cerradas sobre la ladera de la montaña. Desde arriba parece una serpiente de asfalto.
Desde el volante cada giro exige máxima precisión. La lluvia convierte el pavimento en una superficie resbaladiza. La niebla aparece sin avisar y oculta la siguiente curva. ¿Cuántos errores crees que permite una carretera como esta? Construida para conectar el litoral con el interior del estado de Santa Catarina, esta ruta supera un desnivel de más de 1,400 metros en pocos kilómetros. Los camiones deben controlar cuidadosamente la velocidad durante el descenso para evitar el sobrecalentamiento de los frenos. Los motociclistas la consideran una de las carreteras más espectaculares del continente, aunque también una de las más exigentes. Basta un exceso de confianza para invadir el carril contrario o salir del asfalto. Aquí la belleza del paisaje compite constantemente con el peligro de conducir. Moki Dugway, Utah, United States. Tres kilómetros bastan para que el Moki Dugway en Utah transforme una carretera tranquila en una escalera excavada sobre el desierto. El asfalto desaparece, comienza la grava. Después llegan curvas cerradas que trepan por Cedar Mesa con pendientes cercanas al 10%. No hay espacio para errores bruscos. Un vehículo largo puede ocupar casi toda la curva. ¿Qué ocurre cuando aparece otro de frente? Aquí avanzar exige paciencia, control y una mirada constante hacia el vacío. Abajo el paisaje se abre como un mapa, pero no ofrece margen seguro. La ruta fue construida en 1958 para transportar mineral de uranio desde una mina hasta una planta de procesamiento. Ese origen industrial explica su trazado directo y agresivo. Hoy forma parte de la carretera estatal 261, pero conserva el carácter de una pista minera. La lluvia convierte la grava en barro. El viento levanta polvo y elimina referencias visuales. Muchos viajeros se detienen antes de subir. Otros continúan lentamente. Desde arriba el paisaje recompensa el miedo, aunque el descenso todavía exige más precisión. Frenar tarde puede cambiarlo todo en segundos. Sacalobra Road, Mallorca, Spain.
La Sacalobra Road en Mallorca nació para conectar un pequeño pueblo costero aislado entre las montañas de la Serra de Tramuntana. El resultado fue una obra de ingeniería tan espectacular como exigente. Sus curvas parecen dibujadas sobre la roca. La más famosa gira 270 grados sobre sí misma mediante un puente conocido como el Nus de Sa Corbata. ¿Cómo se conduce por una carretera que parece desafiar toda lógica? Basta un instante de distracción para comprender por qué inspira tanto respeto. A diferencia de otros puertos de montaña, aquí el peligro no depende de la nieve, sino de la precisión. El trazado es estrecho. Los desniveles son constantes. En temporada alta, autobuses, ciclistas, motocicletas y coches comparten el mismo espacio. Adelantar resulta casi imposible en numerosos tramos. Cada curva obliga a calcular la trayectoria con exactitud. Por eso muchos conductores descienden despacio aunque tengan experiencia. La recompensa aparece al final junto al Mediterráneo, pero el verdadero desafío siempre ha sido llegar hasta allí sin cometer un solo error. Kinnoa Cliff Road, India. ¿Qué sentirías al descubrir que el techo sobre tu coche es la propia montaña? La Kinnaur Cliff Road en India atraviesa el valle de Kinnaur, siguiendo paredes de roca casi verticales. Algunos tramos fueron excavados directamente en el acantilado, dejando el río Sutlej cientos de metros más abajo. La carretera es estrecha. Las curvas son ciegas. En varios puntos, dos vehículos apenas pueden cruzarse. Cuando cae una piedra, no existe un arcén donde refugiarse. Solo queda frenar, observar la ladera y decidir si continuar con absoluta calma y mucha paciencia. Su origen está ligado a la antigua carretera Hindustán-Tíbet, construida para conectar estas regiones montañosas con Shimla y la frontera. Hoy sigue siendo vital para pueblos aislados, transporte de manzanas y proyectos hidroeléctricos. Sin embargo, el monzón transforma la ruta. Los desprendimientos bloquean túneles y accesos. Las reparaciones pueden durar horas o días. A veces los viajeros esperan mientras las máquinas retiran toneladas de roca. Aquí el peligro no siempre llega durante la conducción.
también puede aparecer cuando el camino desaparece delante de todos, sin dejar ninguna alternativa completamente segura. Carretera de Colima, Rusia. Miles de personas murieron para construirla. La carretera de Colima en Rusia es conocida como la Carretera de los Huesos, porque fue levantada en gran parte por prisioneros de los gulags durante la época soviética. Muchos nunca regresaron. Sus cuerpos quedaron enterrados bajo el permafrost o incorporados al propio firme de la carretera. Hoy atraviesa una de las regiones más frías del planeta, donde el invierno puede superar los 50 grados bajo cero. ¿Puede una carretera conservar el recuerdo de quienes perdieron la vida construyéndola? El recorrido supera los 2000 kilómetros entre bosques interminables, montañas y asentamientos separados por enormes distancias. Una avería mecánica puede convertirse rápidamente en una emergencia vital cuando la temperatura desciende hasta niveles extremos. En invierno el hielo endurece el terreno, pero cualquier tormenta reduce la visibilidad casi por completo. En verano el deshielo convierte algunos tramos en barro profundo. Durante cientos de kilómetros apenas existen servicios o cobertura. En la Colima, el mayor enemigo no siempre es la carretera, sino el aislamiento absoluto que la rodea. Transalpina, Rumanía. ¿Por qué una carretera construida para un rey continúa poniendo nerviosos a los conductores? La Transalpina en Rumanía cruza los montes Parang y alcanza más de 2100 metros de altitud. Su trazado asciende por laderas abiertas sin árboles que frenen el viento. Las curvas aparecen una tras otra. La niebla puede cubrir la calzada en segundos. En algunos puntos el borde parece desaparecer sobre el valle, sí. Aquí el paisaje transmite libertad, pero también obliga a mantener las manos firmes sobre el volante durante cada cambio repentino del clima de montaña. La ruta fue modernizada en el siglo XX, aunque su origen se relaciona con antiguos caminos de montaña utilizados durante siglos. Hoy atrae a motoristas y viajeros durante el verano, porque permanece cerrada gran parte del invierno. El verdadero riesgo surge cuando el tiempo cambia lejos de cualquier refugio.
una tormenta reduce la temperatura. La lluvia vuelve resbaladizo el asfalto. El viento empuja los vehículos ligeros. Entonces una carretera panorámica deja de ser una excursión y se convierte en una prueba de resistencia antes de alcanzar el siguiente valle seguro. Tizin Tichcapaz, Morocco. Los camiones reducen la velocidad mucho antes de llegar a la cima. No es por el tráfico. Es porque el Tizin Tichcapaz en Marruecos obliga a enfrentarse al puerto de montaña más alto del país a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sus interminables curvas atraviesan el Alto Atlas entre barrancos, paredes rocosas y cambios bruscos de altitud. ¿Qué hace tan impredecible esta carretera? Basta una tormenta o un desprendimiento para convertir un trayecto habitual en una larga espera entre las montañas sin una alternativa cercana. Durante siglos este paso fue una ruta esencial para unir Marrakech con las poblaciones del desierto y las antiguas caravanas comerciales. Hoy continúa siendo una conexión estratégica para miles de personas. Sin embargo, el intenso calor del verano, las nevadas invernales y la caída de rocas obligan a extremar la precaución durante todo el año. Los adelantamientos son escasos. Los márgenes apenas ofrecen espacio. Aquí no gana quien conduce más rápido. Llega más lejos quien entiende que la montaña siempre marca el ritmo del viaje. Splügen Pass, Switzerland, Italy. No todas las carreteras antiguas desaparecieron con el tiempo. Algunas siguen obligando a conducir casi igual que hace siglos. El Splügen Pass, entre Suiza e Italia, conserva gran parte de su trazado alpino original, mientras asciende hasta más de 200 metros. Muros de piedra curvas extremadamente cerradas y desfiladeros estrechos acompañan el recorrido. En algunos tramos, un autobús y un coche apenas pueden cruzarse. ¿Cómo reaccionarías si tuvieras que maniobrar con un precipicio a pocos centímetros de la rueda? Aquí la experiencia vale más que la velocidad. Desde la época romana, este paso ha servido para comunicar el norte y el sur de los Alpes.
Más tarde, ingenieros del siglo XIX transformaron el camino en una auténtica obra maestra de montaña. Sin embargo, la naturaleza nunca dejó de imponer sus reglas. Durante el invierno, las nevadas y las avalanchas obligan a cerrar completamente la ruta. En verano, la lluvia y la niebla reducen la visibilidad en cuestión de minutos. El Splugen Pass demuestra que una carretera histórica puede seguir poniendo a prueba incluso a los conductores modernos. Chapman's Peak Drive, South Africa. Muchos la consideran una de las carreteras costeras más bellas del mundo. Pocos imaginan que también figura entre las más vigiladas de Sudáfrica. La Chapman's Peak Drive recorre un acantilado que cae directamente sobre el océano Atlántico, con decenas de curvas excavadas en la roca. Durante años, varios desprendimientos obligaron a cerrar la ruta por motivos de seguridad. Es posible disfrutar del paisaje mientras toneladas de piedra cuelgan sobre tu cabeza. Aquí la belleza y el riesgo avanzan siempre por el mismo camino. Para mantener la carretera abierta se instalaron sofisticadas barreras dinámicas capaces de detener grandes bloques antes de alcanzar el asfalto. Aún así, las autoridades realizan cierres preventivos cuando las condiciones empeoran. El viento del cabo puede desestabilizar motocicletas y vehículos ligeros. La lluvia reduce la adherencia en las curvas junto al acantilado. Aunque apenas supera los 9 kilómetros de longitud, cada tramo exige máxima atención. En la Chapman's Peak Drive, el verdadero peligro no viene del tráfico, sino de la montaña que domina todo el recorrido.